Muy bien, jovencitos. Ok, esta mañana, ay, a ver, dice, no le puse, ya. En esta mañana vamos a ver cómo nosotros vamos a recolectar datos después de que ya hicimos una elección de una investigación. Estos son datos generales, luego ya lo tendríamos que poner a la práctica. Como nosotros somos o ustedes están estudiando para criminología, pues vamos a hablar sobre la recolección de datos sobre la percepción de la delincuencia. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis de cómo recolectar los datos y para poder comprender cómo las personas que perciben el delito, fundamentalmente para diseñar estrategias de prevención y de seguridad pública. Pero si bien es cierto, pues se cometen delitos todos los días y pues personas que se dedican a investigarlos tienen que tener alguna técnica, alguna forma de cómo recolectar esos datos que se generan día a día en pues en las ciudades, en los pueblos, y vamos a ver cómo se percibe esa delincuencia a través de instrumentos de recolección de datos que vamos a analizar o que vamos a revisar para que ustedes tengan una idea de cómo se recolectan todos estos datos. Primero que nada, vamos a definir lo que es la percepción delincuencial o la percepción de la delincuencia. Primero tenemos una percepción subjetiva, ¿ok? La percepción delincuencial se refiere a la creencia de una persona sobre la probabilidad de ser víctima de un delito, basada en su propia experiencia, información o percepciones, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos esa percepción, esa idea o ese comentario que podemos hacer acerca de la delincuencia. ¿Por qué? Porque todos o todos la perciben o la viven diferente. A lo mejor habrá personas que, por ejemplo, no quieren ir o no quieren ir, no sé, después de las 7 de la noche a un cajero a retirar dinero porque sabe que la delincuencia está muy, muy fuerte en el lugar donde vive y le pueden hacer algo. Pero habrá personas que dicen, no pasa nada, pues yo he ido varias veces y nunca me ha pasado nada, incluso he ido más tarde y no me pasa nada. Entonces, cada quien cómo percibe esa delincuencia o ese sentir de la delincuencia, cómo se desarrolla la delincuencia, pues es subjetiva. ¿Por qué? Porque unas las perciben de una forma y otros la perciben de otra. Entonces, esto es una creencia de cómo esa persona, sobre la posibilidad de ser víctima de un delito. Y aparte hay influencias diversas. Esta percepción está influenciada por factores como el género, la ubicación, los medios de comunicación, las experiencias personales y la confianza en las autoridades. ¿Ok? Entonces, con lo que les decía ahorita, o sea, cada quien, si vamos a ir, por ejemplo, los hombres sí pueden ir, pero las mujeres no, por razón de género, porque es más fácil que, no sé, por ejemplo, asalten a una mujer que a un hombre, pero esto también va a ser una influencia dependiendo de esta percepción que cada persona tenga sobre la delincuencia. ¿Ok? Bien. Ya teniendo más o menos esta percepción sobre la delincuencia, vamos a ver la importancia de medir la percepción delincuencial o la percepción de la delincuencia. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que tener pues referencias sobre cómo se desarrolla, dónde se desarrolla, cuándo se desarrolla, por qué se desarrolla. Entonces, por eso vamos a tener que
medir nosotros esa percepción delincuencial. Y vamos a tener guías para la política. Los datos sobre la percepción delincuencial ayudan a las autoridades a entender las prioridades de la comunidad y dirigir los recursos hacia las áreas de mayor percepción. Entonces, estos datos que nosotros damos va a ser importante para el sistema judicial porque, por ejemplo, se pueden detectar zonas o puntos rojos en la sociedad donde se desarrolla más la delincuencia. Entonces, por eso es importante porque van a ayudar a las autoridades policíacas a determinar si son zonas de riesgo o no son zonas de riesgo. Otra de las importancias es la evaluación de la eficacia. Esta medición delincuencial permite evaluar la eficacia de las estrategias de prevención del delito y la confianza pública en la fuerza de seguridad. Por eso es importante nosotros, cuando realizamos estas mediciones, pues determinamos si realmente las estrategias que se proponen son efectivas o no son efectivas. Y bueno, y fomentar la confianza. Los datos pueden identificar áreas donde la percepción delincuencial es desproporcionada a la realidad, lo que puede ser útil para construir confianza entre la comunidad. Si bien es cierto, en todas partes del mundo existen zonas de riesgo y siempre hay lugares con mayor riesgo o menor riesgo dependiendo de cómo se desarrolle la delincuencia o cómo se apliquen estas políticas públicas, pues para, disminuir la delincuencia dentro de esas zonas. Entonces, ¿por qué es importante esta percepción delincuencial? ¿O por qué es importante identificar la delincuencia en las zonas donde cada uno de nosotros vivimos? Bueno, pues para que le pueda servir al sistema judicial a planear o a dirigir los recursos para mejores estrategias para el mejor desarrollo de la comunidad. Evaluar esas estrategias. ¿Para qué? Para fomentar la confianza también de la comunidad y bueno, que la comunidad se sienta segura, que pueda pasear o caminar por las calles sin temor a que lo vayan a ser víctima de un delito. Entonces, en ese sentido, es importante esta evaluación de la delincuencia. ¿Cuáles son los modos tradicionales para que nosotros podamos evaluar o recolectar datos para que nosotros podamos evaluar o tener estos datos sobre la delincuencia? Bueno, pues en encuestas de opinión pública. Y nosotros a veces andamos en los centros comerciales o en la calle, algún parque, y se nos acercan algunas personas y nos le podemos hacer una encuesta sobre cómo vive la comunidad la delincuencia o si alguna estrategia que se implementó por parte de las autoridades está dando resultado. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? Pues lo van a tener que preguntar, porque no nada más es como que ya implementamos la estrategia y a ver qué pasa, ¿no? Pues la misma comunidad nos va a decir cómo se percibe, si funciona, si no funciona. ¿Por qué? Porque se informa de la aplicación de cada una de las estrategias. Entonces, estas encuestas de opinión pública miden la percepción delincuencial a través de preguntas sobre la seguridad personal y la confianza en la seguridad pública o en los policías. También se hacen análisis de datos de los criminales. Estos análisis de datos nos van a brindar información sobre la tasa de delitos y tendencias de la delincuencia que pueden influir en la percepción pública. Si bien es cierto, hay lugares que se desarrollan muy sanamente, por llamarlo así, pero hay lugares o zonas de riesgo que ya las tienen identificadas las autoridades y van viendo, por ejemplo, que se presenta mucho el delito de robo de casa en habitación. O dicen, en esta comunidad no se presenta el delito a las casas, sino lo que más se presenta es el delito de robo a los centros comerciales o al comercio o robo de autopartes. Entonces,
dicen, este es el delito que se comete más, entonces por ahí vamos a establecer la estrategia, pues para disminuir ese delito. Entonces, estos análisis criminales nos sirven precisamente para que esos delitos disminuyan, sobre todo porque ya tenemos información relevante que se recabaron a través de algunas encuestas y nos dice que el delito que más está cometiendo en esa comunidad es, no sé, el robo, el asalto, este, no sé, que haya personas que se dediquen a seguir otras personas, porque en todo, les digo, delitos donde quiera hay y siempre van a haber nuevos delitos. Entonces, por eso es importante analizar estos datos para que a través de estos análisis, pues se puedan implementar políticas públicas para la disminución del delito que se está, del delito detectado que se está cometiendo en determinada comunidad. Y luego también tenemos entrevistas individuales. Estas entrevistas individuales nos permiten profundizar las experiencias personales y las percepciones de los individuos sobre los delitos. Si ustedes se fijan, nosotros aquí en estos métodos tradicionales de recolección de datos aplicamos los dos enfoques, las encuestas para el cuantitativo y las entrevistas individuales para el cualitativo. Porque si bien es cierto que yo voy a poder hacer una encuesta, ¿usted ha sido víctima de algún delito? Sí. ¿Cuántas veces? Pues 2 veces. ¿Qué delito? No, pues me robaron mi bolso. Y luego voy y le pregunto a otro, ¿usted ha sido víctima de algún delito? Sí, ¿cuántas veces? No, pues 3. ¿Cuál fue el delito que le cometieron? Bueno, pues me quitaron mis pertenencias y me abrieron el coche. Y así, entonces van a hacer simplemente preguntas y nosotros vamos a ir rellenando datos. Pero si hacemos las entrevistas individuales, como les decía ayer, es la percepción de las personas de cómo se sintieron agraviados, qué sintieron cuando fueron víctimas del delito o esa experiencia personal que nosotros podamos tener. Entonces, tenemos métodos tradicionales de recolección de datos, pues podrían ser las encuestas, los análisis criminales y las entrevistas individuales, que es lo que más común o lo que más frecuencia se utiliza en estos ámbitos. Ok, ahora vamos a ver estas encuestas de víctimas, de encuesta a las víctimas. Es importante que nosotros revisemos qué es una encuesta. Primero, ¿para qué nos va a servir una encuesta? Pues para recolectar datos, muchachos, para tener toda esa información detallada que nos proporciona para ver la relevancia del delito y la percepción de la víctima sobre las respuestas de las fuerzas de seguridad. Tenemos que hacer preguntas directas. Las encuestas hacia las víctimas se preguntan a las personas que han sido víctimas del delito en un periodo determinado, incluyendo detalles importantes. Y sobre todo, este impacto que tienen en la seguridad, estos datos obtenidos que puedan ayudar a identificar patrones de las víctimas en las áreas de estrategias y sobre todo la seguridad que debe fortalecerse en esa área, sobre el delito que se está cometiendo, pues para el objetivo es disminuir el delito que se comete en determinada comunidad. Por ejemplo, este, en las escuelas, cuando se detectan algunas personas que están robando o que están vendiendo alguna sustancia, entonces, y tú llegas y dices, no, pues son, no sé, son algunas frituras o algo, y nos damos cuenta que no, que realmente es otra cosa, entonces, y fueron víctimas, no sabían lo que les ofrecieron una cosa y realmente eran otras, entonces hay que hacer preguntas directas para obtener esa información detallada y ver qué estrategias o qué políticas públicas se pueden implementar en esa área, pues para que esas personas que se dedican a vender cosas indebidas, pues ya no estén en esa área. Entonces, estos datos obtenidos va a tener un impacto en la seguridad porque se van a implementar medidas de seguridad pues, alrededor de las escuelas o en lugares estratégicos como podrían ser los parques para que
pues ya no se, ya esas personas que se presentaban por ahí, pues ya no se presenten y disminuye el delito en esa área. Y bueno, y acuérdense que todo esto es replicable. Muy bien. Bien, bien, bien. Análisis, tenemos también análisis de llamadas, porque si bien es cierto que podemos hacer encuestas dentro del sistema judicial, las personas que se dedican a recibir estas llamadas que están en los centros de ayuda o centros donde nosotros podemos llamar, por ejemplo, 911, donde nosotros llamamos para solicitar ayuda, entonces estas personas también hacen análisis de estas llamadas. Dependiendo la llamada, van a determinar si es cómo se encuentra la víctima en ese momento. Entonces, por ejemplo, van a analizar el volumen de la voz, puede revelar patrones de delincuencia y áreas con mayor actividad policial. El análisis del contenido, o sea, depende cómo te detecten. Si hablas, estoy reportando aquí un delito en tal parte, y lo escuchan como muy sereno, muy tranquilo, dicen, pues realmente el delito a lo mejor no es muy grave. Pero si escuchan a una persona de que por favor ayuden, mire, se está cometiendo aquí un delito, o sea, ese análisis de la voz también se puede, en ese tono de voz también se puede analizar y determinar, qué tan grave es esa llamada. En análisis del contenido, en este contenido de las llamadas se puede proporcionar información sobre la naturaleza de los delitos y las percepciones sobre el público, sobre el que el público tiene sobre la seguridad. Y la identificación de tendencias, que eso también es muy importante que lo realicemos porque a lo largo del tiempo se pueden identificar estas tendencias de la percepción del delito y de la respuesta policial. Y también en este análisis de tendencia nos podemos dar cuenta cuál es el delito que se realiza con mayor frecuencia y también nos podemos dar cuenta a quién, o sea, si a los hombres, si a las mujeres, si a los niños, si a los adolescentes. Entonces, todos los análisis de llamadas, no es como que se recibe la llamada, se da la respuesta y ya. Ellos tienen que tener todo una base de datos, pues para poder rendir informes también de que se recibieron tantas llamadas no sé, por ejemplo, en el día, este, algunas fueron falsas alarmas o falsas llamadas. Hubo cuatro o cinco llamadas de emergencia en las que se acudió inmediatamente. O hubo llamadas nada más para, pues, informar sobre algo que estaba pasando en la comunidad que ellos estaban observando. Entonces, estas llamadas que se realizan durante el día o las semanas en los centros judiciales se analizan también. Y para nosotros es importante porque nos ayuda a detectar esta percepción de la comunidad en determinadas zonas. Habrá zonas que hablan muy de vez en cuando, pero habrá zonas que sí, que son muy frecuentes las llamadas. Eh, Pleitos, riñas, robos, insultos, o sea, si esta comunidad se caracteriza porque siempre que hablan, llaman para solicitar ayuda porque son personas que se están peleando, por ejemplo, en la vía pública. Entonces, o son personas que son víctimas de un robo frecuente dentro de un área o de un perímetro de la sociedad. Entonces, sí, sí es importante que todas estas análisis de llamadas nos pueden dar información muy valiosa para nosotros como autoridades o para que las autoridades intervengan con prevención sobre el delito sobre determinada zona en determinado delito. Porque si es verdad, hay tendencias o frecuencias también de delitos. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema muy grave a nivel mundial. Todos estos delitos cibernéticos que se presentan y cada vez son diferentes y se presentan diferentes. ¿Por qué? Porque los delincuentes, por ejemplo, una llamada o que te piden dinero por el WhatsApp o que te mandan un link, entonces lo ponen y ellos son prácticamente estos delincuentes se dedican a crear nuevas formas de cometer delitos. Entonces, ¿qué hace la comunidad?
pues ya estamos muy atentos a que si recibes una llamada que no conoces el número, no lo contestes. Si recibes un link que no sabes qué es, pues no lo abres. Entonces, ¿por qué? Porque la autoridad se está dando cuenta y nos está informando y nos dice, no reciban llamadas. Si reciben una llamada, por ejemplo, los bancos, si reciben una llamada de este número, ustedes no lo contesten porque no somos nosotros. ¿Por qué? Porque en ese análisis de esas llamadas que hicieron, por ejemplo, los bancos, se dieron cuenta de que frecuentemente los clientes decían que les habían llamado del banco. Entonces, por eso se ponen en alerta, se hacen esos análisis y se informa, en el caso de los bancos, a los clientes para que no vuelvan a caer en este delito que están cometiendo estos ciberdelincuentes, porque son ciberdelincuentes, porque todo lo hacen a través de la red. Entonces, es importantísimo también el análisis de las llamadas para nosotros ver cómo la comunidad percibe o se percibe como nuevas fuentes de aplicación o nuevos datos en redes sociales y aplicaciones. Es lo que les menciono, muchachos, ahorita, pues tenemos cada día son aplicaciones nuevas donde nosotros nos pueden ayudar a analizar diferentes formas o analizar estas redes sociales y sus aplicaciones. Por ejemplo, el análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos de las publicaciones en las redes sociales puede proporcionar información sobre la percepción pública sobre el delito. Porque si bien es cierto, en Instagram o en Facebook, muchas personas lo mencionan y lo escriben. Entonces, estos análisis de sentimientos en las redes sociales también nos brindan información importante sobre cómo se percibe la delincuencia. El análisis geoespacial, que es el análisis geoespacial, aquí le faltó una O, de los datos de redes sociales para identificar áreas de mayor percepción de la delincuencia. Entonces, sí es importante este análisis del geoespacial, o sea, geo significa geografía o el lugar geográfico o el espacio geográfico donde se realizan o cuando son más frecuentes este, pues, ¿cómo se llama? Estos delitos que se cometen en las sociedades. ¿Por qué? Porque afortunadamente estas nuevas fuentes que son las redes sociales y sus aplicaciones también nos brindan información importante. Y aplicaciones de seguridad, donde estas aplicaciones móviles de la ciudadanía permiten a los usuarios reportar delitos y compartir información sobre seguridad. Entonces, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo tenemos una aplicación que se llama Regina. Se llama Regina porque nosotros vivimos en una región donde nos dicen regios, entonces por eso la aplicación se llama Regina. Entonces, en esa aplicación, los que la tenemos, podemos detectar, pues, no sé, si vemos, por ejemplo, alguna persona sospechosa o algún coche que esté pasando constantemente por el área donde vivimos, pero también nos sirve para reportar, no sé, por ejemplo, que tiraron basura o que se cayó un árbol. Todas estas aplicaciones nos sirven para muchas cosas, pero en específico, en el área que nosotros estamos, o nos estamos desarrollando, pues nos van a servir para obtener toda esta información. Y luego, desafíos y consideraciones éticas de estas formas de recolección de datos va a ser el sesgo. Los datos de las redes sociales pueden estar sesgados o por autoselección y la tendencia a reportar eventos negativos. Si bien es cierto, esto siempre ha existido, es como las llamadas faltas de emergencia, que hablan y no es verdad. Pues también podría ser que habría un sesgo donde estas redes sociales puede ser que sí nos estén dando información relevante, pero pueden ser que también nos estén dando una información que sí es relevante, pero que no es cierta. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se dedican a escribir cosas impactantes o mandan mucha información al Facebook y realmente no es una información que esté verificada o que sea cierta. La privacidad en el uso de las redes sociales plantea
preocupaciones sobre la privacidad y el consentimiento de los usuarios. ¿Ok? Y la interpretación de los datos en la percepción delincuencial requiere un análisis crítico para poder evitar conclusiones erróneas, que era lo que les decía, que tendríamos que analizar muy bien toda esta información que nos brindan las redes sociales y sus aplicaciones, pues para evitar este sesgo, para cuidar la privacidad de las personas, y también va a depender mucho de la interpretación que le demos a esa información. Ok. Ahora, fíjense, para como conclusión de cómo se percibe o hacia una mejor comprensión de la percepción delincuencial, pues esto puede ser multifacético. La percepción delincuencial es un fenómeno muy complejo que requiere un enfoque multidimensional. O sea, no lo vamos a ver sobre una sola, por ejemplo, sobre el área de la delincuencia, sobre el área judicial, incluso sobre el área de salud, porque también esto repercute mucho en el área de salud. Entonces, es multidimensional, lo vamos a ver desde diferentes dimensiones hacia métodos diversos para poder combinar los métodos tradicionales y las nuevas formas de obtener información, pues para tener una información más completa de la percepción delincuencial. Y esta eficacia sobre una mejor comprensión de la percepción delincuencial que nos va a permitir a las autoridades diseñar nuevas estrategias de seguridad más efectivas que se apliquen en una comunidad. Entonces, si bien es cierto que nosotros percibimos la delincuencia de diferentes maneras, pero también hay formas tradicionales de recolectar datos para poder nosotros saber cómo la comunidad percibe la delincuencia, en este caso que serían métodos tradicionales como las encuestas, los análisis delincuenciales, los análisis de llamadas y las entrevistas. Pero también es cierto que ahorita, en este momento que estamos viviendo, las redes sociales nos ayudan mucho para obtener toda esta información. Incluso las redes sociales, por ejemplo, ahorita que se mandan, oigan, tengan cuidado a través, no sé, del WhatsApp o de alguna fuente que nosotros podamos replicar, que si se está cometiendo algún delito o que no pasen por tal parte porque es muy frecuente que te asalten y cosas así. Te ayudan mucho las redes sociales, sí te ayudan, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando analicemos esta información y sobre todo verificar toda esa información, pues para no cometer o no dar información falsa. Ok. Ahora sí, muchachos, vamos a entrar directamente a la que son las encuestas. Las encuestas, a ver, perdón, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada, nada, chicos. Ok, vamos a entrar. Ahora sí, vamos a ver qué son las encuestas, cómo nos ayudan, cómo las podemos diseñar para que nosotros podamos obtener esos datos. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque ustedes van a realizar sus encuestas o sus entrevistas. Entonces, es importante que nosotros veamos qué son las encuestas y cómo las podemos diseñar para que nosotros en un futuro las vamos a realizar. Las encuestas son herramientas, esenciales para la investigación. Tenemos que encuestar, tenemos que recolectar datos para ver qué está pasando en la sociedad para poder tomar decisiones y poder comprender las opiniones y las preferencias de las personas en un momento dado que se cometa algún delito. Es un diseño eficaz que garantiza resultados precisos y útiles para toma de decisiones, estas decisiones que tiene que tomar, por ejemplo, el área judicial o el área policíaca para poder determinar o aplicar estrategias de seguridad en determinada comunidad. Entonces, es un instrumento esencial para la investigación que nos va a ayudar a recolectar datos del fenómeno de estudio que estamos realizando.
o el objeto de estudio que estamos nosotros realizando. Ok. Objetivos de las encuestas. ¿Cuáles son los objetivos de las encuestas? ¿Por qué nos sirven las encuestas? ¿Para qué las vamos a utilizar? Bueno, pues los objetivos de las encuestas son, primero, recopilar información, obtener toda esa información de datos específicos sobre un tema en particular. Puede ser robos, asaltos, pues qué es lo que más sucede en la seguridad, venta de productos no benéficos para la salud. Entonces, toda esta información que nosotros nos van a ayudar, o el principal objetivo de las encuestas es recopilar esa información sobre ese tema o ese objeto de estudios. ¿Para qué? Porque a partir de la información que nosotros tengamos y después realicemos un análisis, nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando en la sociedad de acuerdo con la información recabada en la misma sociedad. Otro de los objetivos es identificar tendencias, analizar estas respuestas de un grupo amplio que nosotros vamos a analizar o vamos a encuestar para poder identificar las tendencias y los patrones que nos revelan la percepción general sobre un tema. ¿Ok? Que si no salgas en la noche, que es mejor salir en el día, que el delito que más se comete en esa comunidad es el robo con violencia, o el robo a casa habitación, o el robo a los coches, o sea, o a robos personales. Entonces, vamos a identificar esa tendencia a través de esa recopilación de la información para después estas encuestas que vamos a utilizar para evaluar la eficacia, porque todos nos van a dar resultados. Toda esta información nos va a dar resultados. Ya recopilamos la información, ya tenemos la tendencia, ya sabemos qué delito es el que más se comete y también en muchas ocasiones hasta las horas, dependiendo de la información que nos dan las personas, es muy frecuente, por ejemplo, las horas que las casas están solas en la mañana de 9 de la mañana a, no sé, 3 de la tarde. No hay nadie en las casas normalmente. ¿Por qué? Porque pues nos vamos a trabajar. Entonces, normalmente a esa hora es cuando se cometen más delitos y se identifica esa tendencia. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues para evaluar ese delito o esa tendencia y poder nosotros, como autoridades policíacas, implementar campañas o programas con estrategias pues para determinar si funciona o no funciona y mejorar la percepción de la comunidad a través de esa tendencia que ya lo identificamos. Entonces, también esos son los objetivos de las encuestas. Realmente no nada más es tener la información, es identificar las tendencias para poder nosotros diseñar estrategias de seguridad y que disminuya la delincuencia en una zona determinada. Ahora, ¿cuáles van a ser las etapas de las encuestas? Primero vamos a tener el objetivo, vamos a definir el objetivo, para qué nos van a servir esas encuestas. O sea, no nomás voy a hacer preguntas porque sí. Nosotros como investigadores ya tenemos, acuérdense que yo siempre les he mencionado que cuando nosotros queremos hacer una investigación, siempre nace de un delito o de una necesidad de alguna comunidad. En este caso, nosotros nos estamos dirigiendo a todo lo que es la delincuencia. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser criminólogos. Si estuviéramos en el área médica, pues estaríamos utilizando las encuestas, pues en el área médica o en el área educativa. Ustedes, como van a estar en el área de la criminología, pues sus encuestas van a ir dirigidas hacia un delito que ustedes ya lo tienen ahí conocimiento sobre que se está cometiendo algo. Entonces vamos a ver, vamos a determinar, vamos a identificar el delito que se está presentando en esa comunidad. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Identificar el delito o la tendencia del delito que se está desarrollando en determinada comunidad. Y vamos a ver qué preguntas vamos a realizar
para poder nosotros diseñar esas preguntas. Ahora, si ya tenemos el objetivo marcado de qué es lo que queremos o qué información queremos, ahora vamos a diseñar la encuesta. Vamos a ver si vamos a hacer preguntas, seleccionar las preguntas, la estructura de la encuesta y las escalas de medición. Esto es bien importante que cuando nosotros empecemos a realizar la encuesta, vamos a seleccionar las preguntas. O sea, a lo mejor hacemos una serie de preguntas, pero muchas veces al momento de la redacción dicen, esta pregunta se repite con esta, entonces hacemos una serie de preguntas y luego ya seleccionamos las preguntas, vemos la estructura de la encuesta y las escalas de medición. Ya que tengamos las preguntas, la estructura y qué escala vamos a utilizar, estas son las etapas, muchachos, porque ustedes lo van a hacer y quiero que lo vean muy bien, porque ahorita más adelante vamos a ver cómo se realiza una encuesta y cuáles van a ser las escalas. Pero para que ustedes vean, primero que tengo que tener bien definido el objetivo, después vamos a diseñar la encuesta. Después vamos a hacer pruebas previas para realizar pruebas pilotos para asegurarnos que la encuesta es clara, precisa y fácil de comprender. En este sentido, yo tengo que hacer pruebas o pruebas pilotos para poder ver si realmente esas preguntas van dirigidas sobre el objetivo de la investigación, sobre si esas preguntas las personas al momento que las leen las entienden bien, entonces hacemos pruebas previas o pruebas pilotos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues al momento de que alguien nos va a tener que revisar esas preguntas. ¿Y quién van a ser? Normalmente los expertos en el tema, ¿ok? En el tema de nosotros, no sé, hay expertos en ciberdelitos, expertos en robo en casa habitación, en robo en el área pública, en parques. Entonces, siempre hay personas expertas que nos puedan revisar si estas pruebas o esta encuesta que realizamos es clara, precisa y sobre todo fácil de comprender. Ya que nos hicimos las pruebas y ya que ya nos dijeron que sí, que estaba muy bien realizada la encuesta, bueno, pues vamos a implementar. Vamos a distribuir la encuesta a la muestra seleccionada o a la población que dijimos. En esta población, acuérdense que cuando nosotros seleccionamos la muestra debe de tener ciertas características, por ejemplo, personas que hayan sido víctimas del delito en casa habitación para asegurarnos que sea un muestreo representativo y que los datos que vamos a obtener sean verídicos. Entonces, primer paso, definir el objetivo. Segundo paso, diseñar la encuesta. Tercer paso, hacer pruebas pilotos o pruebas previas. Después, implementar la encuesta. Ya que nosotros la implementamos, ya la pusimos, ya recabamos toda esa información, pues vamos a hacer el análisis de los datos de la encuesta para nosotros poder procesar y analizar los datos recopilados para obtener conclusiones significativas y en esas conclusiones significativas pues vamos a tener que dar un informe sobre la información que ustedes recabaron. ¿Cuáles, por ejemplo, ya identificaron en estas encuestas? Identifican la tendencia, cuál es el delito más frecuente, a qué horas, a quiénes. Entonces, de acuerdo con estas preguntas que nosotros tengamos y realicemos el análisis del contenido, pues vamos a obtener esa información que nosotros la vamos a procesar para después poder concluir e informar a las autoridades de lo que está sucediendo o hacer un informe público o un informe para un artículo o para no sé, para un capítulo de un libro sobre la percepción de la delincuencia en determinada zona geográfica. ¿Ok? Bueno, entonces, estos serían los 5 pasos para el diseño de las encuestas. Ahora, ¿cuáles son las preguntas? Porque nos dijeron, tenemos que hacer preguntas en las encuestas. Tipo de preguntas y su uso adecuado. Si nosotros vemos en la imagen, tenemos una pregunta,
y una respuesta, y también por ahí vemos una escala. Entonces podemos poner preguntas abiertas en las encuestas. Permiten a los encuestados expresar con mayor precisión sus opiniones de forma libre. Esas son preguntas abiertas, ¿ok? En este tipo de preguntas vamos a obtener información con mucho valor, porque nos pueden dar información muy valiosa, que nosotros a lo mejor no habíamos detectado, y alguna de las personas a las que vamos a entrevistar nos pueden dar estas respuestas. Ahora, las preguntas cerradas ofrecen opiniones de respuesta predefinidas, facilitando la recopilación y el análisis de datos. Las preguntas con escala miden la intensidad de la opinión o el sentimiento utilizando una escala numérica o verbal. Entonces, estas preguntas con escala son bien importantes porque son muy frecuentes que se utilicen en las encuestas. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, preguntas abiertas, usted ha sido víctima no sé, ha sido víctima de alguna, le han, no sé, ha tenido alguna ocasión que le hayan sido víctima de algún robo. Entonces ahí nos van a decir, sí, mire, yo me iba por tal parte, y te dan toda la información. Y en toda esa información que te dicen dónde fue, cuándo fue, a qué horas fue, entonces nosotros esa información la vamos a recopilar toda, y incluso se pueden escribir o se pueden grabar. En las preguntas cerradas, nada más opciones de respuesta predefinidas. ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de delincuencia? Sí, no. Alguna vez me sentí como víctima, pero no. Entonces, esto nos van a dar también información para que nosotros podamos medir esa información que nos están dando. Y preguntas con escala es, por ejemplo, medir la intensidad. Del 1 al 10, ¿usted cómo se siente, cómo siente la percepción de la seguridad en la comunidad? Del 1 al 10, ¿usted se siente satisfecho de la respuesta que dio la policía al momento de que usted solicitó los servicios porque fue víctima de algún delito? Del 1 al 10, así, por eso nos dicen preguntas con escala. Y yo les estoy dando, por ejemplo, una escala numérica o también una escala verbal. ¿Usted cómo se siente, cómo percibe la seguridad en la comunidad? Muy buena, regular, muy mala. Ni buena ni mala. Entonces podrían ser también otro tipo de escala. ¿Ok? Y preguntas dicotómicas, donde nos ofrecen opciones de sí, no, nada más. O sea, es sí, no o de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo que simplemente una estrategia, que pongan un policía en el parque todo el día? ¿Sí o no? Sí. O de acuerdo, también podríamos utilizar eso. Pero normalmente utilizamos el sí o no en las preguntas dicotómicas. Entonces, ¿qué tipo de preguntas y su uso adecuado vamos a utilizar en las encuestas? Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas con escalas o preguntas dicotómicas. Estos son los tipos de preguntas que vamos a utilizar en las encuestas. ¿Qué escalas de medición vamos a utilizar? Porque si bien es cierto, nos dice que tenemos que utilizar, miren, vamos a determinar en el diseño de la encuesta la selección de las preguntas. Van a ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas dicotómicas o preguntas con escala. Ok, ya lo tenemos. Vamos a empezar a estructurar y luego vamos a ver estas escalas de medición. Escalas de medición es importante tenerlas porque ahorita yo les hablaba de escalas numéricas o escalas verbales. Tenemos también escalas nominales que clasifican las respuestas por categorías, por ejemplo, orden, género, color, estado civil. Cuando hacemos estas escalas nominales, por ejemplo, estado civil, casado, soltero, divorciado, viudo o arrejuntado, qué sé yo, o unión libre. Ok. Hombre o mujer, no, pues hombre. ¿Trabaja o estudia? Trabajo.
o los dos también puede ser. Este, ¿Qué edad tienen? No, pues entre 18 y 25 años. Entonces podemos poner esas escalas nominales. Ahora, escalas ordinales. Son diferentes escalas, muchachos. Escalas nominales son por respuestas por categoría sin orden jerárquico. Escalas ordinales nos dan respuestas según el nivel de intensidad, pero no precisan la distancia entre la categoría como de acuerdo o neutral o en desacuerdo. Por ejemplo, en estas escalas nominales nos dicen, usted está, ¿cómo percibe la implementación? No, usted está de acuerdo que se implemente en horas de la madrugada rondines de la policía. ¿Está completamente de acuerdo o en desacuerdo? Entonces, en eso puede ser algo también que nos haya estas escalas nominales para poder nosotros medir la intensidad. Ahora, otro tipo de escala va a ser la escala de intervalo. Estas escalas de intervalo miden la distancia entre las respuestas, pero no tienen un punto cero absoluto, como por ejemplo la temperatura en Celsius. ¿Ok? La temperatura está entre 5 y 8 grados. Se presentó o la temperatura se va a presentar entre los 25 y los 30 grados. Y las escalas de razón, que también miden la distancia entre las respuestas en un punto de cero absoluto, como por ejemplo la edad, el peso, la altura. Entonces son escalas de razón. Entonces, ¿cuáles escalas vamos a utilizar nosotros al momento de diseñar la encuesta? Pues van a ser ya sea escalas nominales que clasifican las respuestas en categorías. Color, género, número, perdón, color, género, sexo, estado civil, incluso hasta escolaridad. Escalas ordinales, cuando nosotros ponemos, no se precisa la distancia, pero sí se mide la intensidad. Escalas de intervalo, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, un intervalo entre 0 y 10, entre 20 y 25. Y las escalas de razón que nos miden la distancia con respuestas en un punto cero, como la edad, el peso. Cuando nosotros ponemos, ¿usted qué edad tiene? No, pues tengo 18 años, entonces ponemos la escala que está entre los 18 y los 21 años. Y más o menos dice la edad promedio, porque nos sacan la edad promedio que se presenta en la delincuencia o las personas que son víctimas de delincuencia en tal comunidad, nos arroja que es entre los 18 y los 25 años. Por eso nos dan una escala de razón. Entonces, este tipo de escalas podemos nosotros utilizar al momento que realicemos nuestras preguntas. Ahora, estas escalas nos van a servir para validar y que estas encuestas sean fiables o confiables. La validez se refiere a la capacidad de la encuesta para medir lo que realmente pretendemos medir. O sea, si realmente estas, por eso es importante que nosotros nos validen estas encuestas los expertos en el momento que nosotros los enviamos a la prueba piloto o le decimos a un experto que nos valide o nos revise esta encuesta para ver si realmente se entiende y nosotros la podemos aplicar sin ningún contratiempo. Y la fiabilidad se refiere a la consistencia o la precisión de los resultados de la encuesta en diferentes números. Entonces, ¿para qué nos sirven las encuestas? Pues para obtener datos, para hacer análisis y en un momento proponer estrategias. Pero estas encuestas tienen que ser válidas y confiables para que esta información que nosotros obtengamos la podamos replicar o pasar a algún informe. Ok, ¿qué tipo de preguntas vamos a utilizar en las encuestas? Pues vamos a utilizar preguntas abiertas, cerradas, con escala o preguntas dicotómicas. Que sí son buenas las preguntas dicotómicas y no las podemos excluir, pero no todas las preguntas las vamos a usar con preguntas dicotómicas. Esto es bien importante que lo sepan. ¿Usted ha sido víctima de delincuencia? Sí. ¿Se siente agraviado? No. Porque el sí y el no sí nos dan información, pero nosotros queremos obtener más información.
Por eso existen los otros tipos de preguntas. No nos vayamos a casar solamente con las preguntas dicotómicas, porque nos pasa mucho de que, como es bien fácil, nos ponemos sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, es importante que en una encuesta utilicemos varios tipos de preguntas. O si vamos a utilizar un tipo de pregunta, pues que lo diseñemos muy bien. Ahora, ¿qué escalas voy a utilizar? Bueno, pues escalas nominales, escalas ordinales, escalas de intervalo o escalas de razón. ¿Para qué nos van a servir estas encuestas? Pues para validar la fiabilidad de las encuestas, para que sea válida y confiable la información que nosotros vamos a obtener de las encuestas. Análisis e interpretación de resultados. Ya recabamos toda la información. Ya tenemos, ya nos tuvimos un objetivo para qué vamos a diseñar la encuesta. Ya eso ya lo tenemos listo, ya diseñamos la encuesta, ya dijimos qué tipo de preguntas vamos a hacer, qué escala voy a utilizar, incluso ya la implementé. Ya hice mis, no sé, las encuestas que me hayan, tocado realizar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la población es la muestra que yo voy a obtener. Y luego ya tengo todo. Ahora sí, vamos a analizar e interpretar los resultados. Vamos a obtener datos importantes que se llaman datos brutos. Vamos a hacer un análisis estadístico porque ahí nos van a decir, cuáles fueron las respuestas y a partir de ahí vamos a dar un análisis estadístico. Vamos a hacer una interpretación de ese análisis estadístico, vamos a hacer conclusiones y al final recomendaciones. No nada más es hacer el estudio por hacerlo, no nada más es hacer el estudio y obtener datos. También es importante hacer estas conclusiones y recomendaciones para que se puedan aplicar dentro de una comunidad en el caso de que nosotros estamos haciendo nuestras encuestas para ver cómo está la comunidad o cómo percibe la comunidad la delincuencia. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos hacer? No sé, por ejemplo, a través de los datos obtenidos, vemos que la hora cuando se presenta mayor robos a casa habitación es no sé, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces se da la información y qué recomendaciones se pueden dar para que ya no ocurran esos robos a esas horas o que ya no ocurran los robos, pero la tendencia nos dijo que fue a esas horas. Entonces, tendríamos que hacer una serie de recomendaciones para que ya no se presente el delito en esas comunidades que ya se detectó que es el delito de casa habitación, que se presenta en determinadas horas. Entonces se informa a la comunidad para que también la comunidad pues haga lo propio, ¿verdad? Pues no sé, poner alarmas, poner sensores, este, poner buenas chapas de seguridad, a lo mejor algunas, para proteger las ventanas y cosas así. Entonces, la comunidad ya está informada y para que tome las medidas necesarias y también la autoridad hará las estrategias necesarias, pues, para evitar que se cometan esos robos a esa casa habitación en el caso de que ese haya sido la tendencia. Entonces, primero que nada, tenemos que tener bien definido el objetivo, diseñar la encuesta, después la tenemos que nos la valide algún experto, luego la implementamos y luego ya obtenemos los datos. Después de que tenemos los datos, vamos a analizar e interpretar esos datos o esos resultados, esos datos que ya obtuvimos. Vamos a hacer un análisis estadístico, una interpretación, conclusiones y recomendación. Consideraciones éticas y legales de las encuestas. Esto también es bien importante tomarlo en cuenta, porque si bien es cierto, nosotros decimos, no, hombre, nos quedó bien bonita la encuesta, ya no la validaron, ya nos dijeron que sí, la vamos a implementar. Tenemos que tomar en cuenta todo esto de las consideraciones éticas y legales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es información que nos están dando, pero es información relevante. Entonces, a las personas que se les apliquen las encuestas, siempre tenemos que proteger su privacidad. Siempre su privacidad, su confidencialidad en estas encuestas es importante.
Entonces, hay personas que nos pueden dar información bien importante y bien valiosa, pero nos dicen, pero no vayas a decir que fue yo o no vayas a dar mi nombre, es completa, te voy a dar información ahora sí que completamente privada y privilegiada. Entonces, tenemos que guardar siempre la confidencialidad y la privacidad de las personas. Tenemos que tener un consentimiento informado, obtener el consentimiento de las personas antes de recopilar datos. ¿Okay? Si bien es cierto, llegan y te dicen, ¿le puedo hacer una encuesta? Desde el momento que te solicitan la autorización para realizar la encuesta, tú dices sí o no, ya estás dando un consentimiento, ya estás informando sobre ese consentimiento que tú estás dando para que te realicen encuesta. Pero también hay formatos, sobre todo en temas muy delicados, donde ese consentimiento informado se firma, donde todo lo que se firme, toda la información que se obtenga va a ser completamente confidencial, va a ser privada, no se puede divulgar, por ejemplo, los nombres o el estatus de alguna persona. La información sí, porque la información es lo que nosotros queremos y desde el momento que acceden a dárnosla, bueno, pues tenemos que ser completamente confidenciales, tener ese consentimiento de las personas para poder realizar la encuesta y un uso responsable de los datos que tenemos, que obtuvimos y estos datos los tenemos que tratar de manera ética y sobre todo responsable. No podemos andar divulgando nombres o correos o teléfonos, porque ahí no estaríamos nosotros actuando éticamente y podríamos tener algún problema legal, porque pues si nos tienen identificados que nosotros hicimos las encuestas o que pertenecemos a algún centro de levantamiento de encuestas. También es importante, por eso tenemos que tener estas consideraciones éticas y legales cuando vayamos a realizar las encuestas. Ahora, vamos a ver, ya vimos nosotros que hay escalas. Es importante, les voy a repetir esto de las escalas de medición, escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razón, pero también hay otro tipo de escalas en los documentos. Bueno, son las escalas, estas escalas que vamos a ver, escalas ordinales. Vamos a verlas un poquito más detenidas. Escalas de las encuestas. Vamos a hacer, en este documento, vamos a hacer tipos de escalas de las encuestas, especialmente la escala de Likert y cómo usarlas de manera efectiva en la investigación que vamos a realizar. Ahí va. Definición de una escala. La escala es la más simple y se categorizan sin datos, orden o jerarquía. Se utiliza para calificar respuestas en distintas categorías. ¿Okay? Entonces, la escala nominal es la más simple, es la que vimos hace ratito, y se caracteriza porque los datos son sin orden o jerarquía y se utilizan para calificar respuestas en distintas categorías. Ejemplo de esta escala nominal va a ser el género masculino, femenino, estado civil, divorciado, color de los ojos, verde, azul, así. Entonces, escala nominal C es simple y no tiene a ningún orden. Nada más vemos para que nos den información y muchas veces es información general cuando utilizamos la escala nominal. La escala ordinal, que también ya la vimos, la escala ordinal ordena las respuestas en una secuencia lógica, pero las diferencias entre las categorías no son iguales. Por ejemplo, nivel de satisfacción, muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho, muy insatisfecho. Nivel de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente desacuerdo. Entonces, una escala ordinal nos da una respuesta en un orden, pero y las diferencias entre sí no son iguales. ¿Okay? También tenemos esas escalas de numérica del 1 al 5, del 1 al 10, que también se pueden utilizar. Escala de intervalo, que también ya la vimos. La escala de intervalo proporciona una escala de medida
con distancias iguales entre las categorías. El 0 es absoluto. Temperatura Celsius, por ejemplo, puntaje del test psicológico, ¿qué puntaje te dieron? No, pues 20. Es una escala de intervalo. Escala de razón, la escala de relación tiene un 0 absoluto y permite comparar proporciones entre valores, por ejemplo, edad, ingresos, altura, pesos, números e I. Esta es una escala de razón. Características de las escalas de Likert, porque las vemos muy frecuentemente y por eso decidí que era importante que las analizaran. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda sobre lo que son las encuestas? ¿Nada? Ok. Acuérdense que van a ir tomando datos, porque todo esto lo vamos a ir resumiendo. Bueno, estas características de las escalas de Likert es una escala de medida psicométrica, mide actitud, opinión o sentimiento de una persona sobre un tema específico. Es una escala ordinal, ¿ok? Estas escalas de Likert son escalas ordinales. Aspectos. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta en estas escalas de Likert? Es importante utilizarlas en encuestas y cuestionarios. Es una escala de respuesta fija donde se pide a los encuestados que califiquen su nivel de acuerdo o desacuerdo dentro de un tema. ¿Ok? Ahora, hay escala de Likert de 5 puntos. Esta escala se utilizan 5 opciones: totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si se fijan, tenemos cinco puntos que nosotros podemos utilizar en la escala de Likert de 5 puntos. ¿Ok? Totalmente en desacuerdo es uno, en desacuerdo es otro, ni de acuerdo ni en desacuerdo es el tercero, de acuerdo es el cuarto y totalmente de acuerdo es el punto 5. Entonces nosotros podemos hacer una pregunta y poner esta escala de Likert de 5 puntos, que esta nos va a medir si las personas están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Qué beneficios tiene? Facilita la comprensión de la escala y la elección de una respuesta. Por ejemplo, si nosotros ponemos esta escala, ¿usted qué piensa de que se realicen rondines de seguridad en las escuelas? Estoy totalmente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, o sea, son respuestas que nos van a ir y nosotros nomás la vamos a ir marcando. Al momento que hagamos el análisis, vamos a ver cuál escala o cuál punto de esta escala, no sé, por ejemplo, totalmente de acuerdo están, de las personas que entrevistamos, no sé, el 88% de las personas están totalmente de acuerdo que se apliquen rondines durante tales horas para evitar el robo a casa y habitación. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues vamos a comprender fácilmente los resultados que obtengamos con esta escala, ¿ok? Y la respuesta que dieron, ¿no? Va a ser muy, muy fácil porque ya vamos a tener, incluso vamos a tener una tendencia. Escala de 7 puntos. Bueno, pues esta escala ofrece mayor precisión al agregar 2 opciones más. Ligeramente en desacuerdo y ligeramente en acuerdo. Podríamos agregarlos, entonces nos van a dar toda información, va a ser podrán expresar una opinión, yo creo que un poquito más certera. Entonces, normalmente utilizamos la escala de 5 puntos, pero también se puede utilizar la escala de 7 puntos. Vale, ok. Ya vimos las escalas, que es una escala ordinal, la escala de Likert, y era importante mencionarlo porque son bien comunes de que nos las presenten. Les voy a poner, por ejemplo, cuando van al súper, que siempre se los pongo, pero es algo que nos sucede muy, muy cotidianamente. Van al súper y están evaluando, por ejemplo, las personas que producen o
fabrican galletas y ¿le gustan las galletas? Y ahí ya a usted le gustan las galletas, esa sería nuestra primera pregunta. Sí, sí me gustan las galletas. Ah, ok. Entonces, cuando nos dicen sí, nosotros sabemos que vamos a entrevistar a personas que les gusten las galletas, porque ya nuestro objetivo es identificar qué producto o qué galleta se consume más en determinada comunidad. Y se los vamos a preguntar, por ejemplo, a personas adolescentes. Entonces, pues vamos a realizar una encuesta en la comunidad y va a ser aleatoria, se la podemos hacer a cualquier persona. Entonces, ok, vamos a realizar una encuesta sobre galletas. Llegamos y nuestra primera pregunta sería, ¿a usted le gustan las galletas o usted consume galletas? Sí, ok. Esta persona es candidata a que yo le realice la encuesta. Si me dice que no, pues no me va a dar información porque no consume galletas. Ok. Y luego la siguiente pregunta, ¿cuál es la marca de galletas este, que consume más? No sé, Gamesa o no sé, las marcas de galletas. Entonces, nosotros ahí tenemos las marcas de galletas que más comúnmente se utilizan o se consumen en esa comida. Entonces, no, pues Marías o de nieve, o dependiendo de la marca. Más bien, ¿qué tipo de galleta consume? Pues galleta con chocolate, galleta con bombón, galleta con almendras, galleta con nueces, galleta con simples de avena, ok. Este, ¿Está de acuerdo o estás de acuerdo en consumir galletas o estás de acuerdo que el consumir galletas nos aporta un beneficio a la salud? Entonces ahí le ponemos una escala. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. Y ponemos ahí la escala. Entonces utilizamos diferentes preguntas con diferentes escalas de acuerdo a la pregunta que estemos realizando. En ese sentido, más o menos, se hace una encuesta. Pero nosotros, acuérdense que nosotros lo vamos a aplicar en el área de la delincuencia. Ahora, ventajas de la escala de Likert, pues son versátiles porque pueden medir muy ampliamente gamas de conceptos desde actitudes, creencias y opiniones. Fácilmente lo podemos hacer. Fácil de usar porque es fácil de entender y administrar a los encuestados. Es eficiente porque de una forma rápida y recopilamos información. Prácticamente nada más vamos señalando lo que nos están dando las personas. Y es analítica porque los datos recolectados se pueden analizar muy fácilmente y utilizar una estadística descriptiva para nosotros poder rendir la información sobre la encuesta que realizamos sobre el producto o sobre el proceso o el foco de delincuencia que detectamos en determinada. Entonces, al realizar estas escalas, estas encuestas con estas escalas de Likert, pues son mucho más fácil el análisis de la información. Desventajas de la escala de Likert. Todo tiene ventajas y desventajas. Puede haber un sesgo en la pregunta, por ejemplo, cuando nos dan, pues ni de acuerdo ni desacuerdo. Y dices tú, ah, caray, pues no me da, sí me da una opinión, pero no me dice mucho. Por eso puede haber algún sesgo en esa información. Las encuestas pueden tender a elegir el punto medio, que es lo que les digo, el desacuerdo en el desacuerdo, o las opiniones extremas. Lo que puede hacer o lo que puede afectar la precisión de los resultados. Esta falta de precisión, la escala ordinal no lo permite medir la fuerza de opinión. Interpretación compleja, porque los datos pueden ser complejos y depender del contexto de la encuesta. Y influencia cultural, muchas veces la forma que se interpreta la escala puede variar entre culturas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Tendríamos que explicar a qué se refiere la escala. Al momento que les dices totalmente de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, ni desacuerdo. Entonces, tendríamos que explicarle a las personas qué significan eso para que me puedan dar la respuesta, porque si bien es cierto la influencia cultural o la comprensión, como ellos interpretan de acuerdo a su cultura, puede ser diferente. Entonces, esas serían las desventajas de la escala de Likert. Recomendaciones para el diseño. Primero,
Definir el concepto. Asegurarse que la pregunta esté clara y enfocada al concepto específico. Que sea muy, muy clara. Acuérdense que las preguntas tienen que ser claras y precisas. Número 2, opciones de respuestas. Elegir el número de opciones, ya sea de 5 o de 7, para el que mejor se adapte a su investigación. En el punto número 3, equilibrio. Utilizar un número igual de opciones positivos y negativos. Si utilizo 2 positivos, pues tengo que utilizar 2 negativos. Claridad. Asegurarse que las opciones de respuesta sean fáciles de entender y no ambiguas. ¿Ok? Es bien importante. Por eso a veces tenemos que explicar la escala a las personas que vamos a encuestar. Ejemplos de preguntas. Ahí va. Pregunta, en general, tan satisfechos está con el servicio del cliente? Pues muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, excelentemente satisfecho, ahí vamos a poner nuestra escala. Pregunta número 2, ¿recomendaría este producto a sus familiares, amigos? Sí lo recomendaría, no lo recomendaría, a lo mejor lo recomendaría. Totalmente lo recomendaría. Pregunta número 3, ¿cree que la empresa tiene un impacto positivo en la sociedad? Pues totalmente de acuerdo, en desacuerdo, y ahí pondríamos nosotros nuestra escala. ¿Qué tan importante es la innovación para usted en la empresa? Muy importante, poco importante, ni importante, ni no sé, o sea, podemos poner ahí un término medio, demasiado importante, muy importante, entonces, vamos a poner nosotros ahí nuestra escala. Nosotros también podemos diseñar nuestra escala dependiendo de la pregunta que estemos realizando. Pero acuérdense que siempre van a ser 5 o 7 respuestas. Análisis de datos de las escalas de Likert. Bueno, podemos hacer un análisis descriptivo, se utiliza para describir las respuestas de la escala, incluyendo frecuencias, porcentajes, promedios y unas desviaciones estándar. Y análisis inferencial se utilizan para proveer hipótesis, comprobar grupos o encontrar relaciones entre las variables. ¿Ok? ¿Ves? Y es importante estos análisis porque al final de cuentas es lo que nos interesa a nosotros, el análisis de los resultados. Interpretación de los resultados de estas escalas. Bueno, pues examina las respuestas de las escalas considerando la distribución de las respuestas y las tendencias grupales. Las comparaciones, compara los resultados entre un grupo o datos previos que nosotros tengamos, y las conclusiones, se extraen estas conclusiones significativas y relevantes basadas en los datos que nos dimos a la hora de analizar los resultados. Consideraciones éticas que también lo debemos de tomar. Primero tenemos que tener un consentimiento informado, asegurándonos que los participantes comprenden los riesgos y los beneficios de participar en una encuesta. O simplemente que ellos nos autoricen a que les podamos aplicar la encuesta. Normalmente llegamos y les explicamos que es una encuesta que tiene fines académicos, que simplemente queremos las respuestas. Sí nos importan las personas que nos dan la información, porque al final de cuentas es donde vamos a obtener la información, pero no vamos a divulgar ningún dato de esas personas. Entonces, por eso es importante tener este consentimiento informado y en todo momento cuidar la confidencialidad de los participantes. Y todos los datos que se mantengan, si nos dan, por ejemplo, normalmente nosotros tenemos los documentos y los llenamos y no son documentos oficiales, son oficiales para nosotros, pero no oficiales que nosotros los podamos divulgar. Y tenemos que tener un uso responsable de los datos que recopilamos de manera responsable y ética para evitar cualquier uso indebido o sesgo en la información. Ok, ya vimos las encuestas, ya vimos cuáles son las preguntas que podemos utilizar, las escalas. Entonces, en ese sentido, después vamos a hacer el análisis de los datos y luego para poder nosotros tener información. Preguntas de las encuestas. ¿Alguna duda de cómo redactar las encuestas? Porque ustedes van a hacer unas pequeñas encuestas.
¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Permítanme un segundito. A ver, es que, ok. Bien, ninguna duda sobre lo que son las encuestas. Acuérdense que en las encuestas podemos utilizar diferentes tipos de preguntas y escalas. Ahora, vamos a ver el diseño de la entrevista. El diseño de la entrevista, la elaboración, los grupos focales y los formatos de recolección. ¿Cómo podemos recolectar esos datos? Bien, vamos a ver entrevistas. ¿Cuáles son los objetivos de las entrevistas? Pues comprender la perspectiva de los usuarios, de estas personas a las que vamos a entrar. Obtener esta información detallada sobre las necesidades, experiencias y opiniones de los usuarios. ¿Ok? Es bien importante permítanme un segundito porque no deja de ladrar y no nos va a dejar trabajar. Si no, no nos va a dejar escuchar. Ok, ¿cuáles son los objetivos de las entrevistas? Pues también es tener esta información. Acuérdense que las encuestas es importante tenerlo en cuenta. Las encuestas, como utilizamos escalas, nos van a dar datos numéricos. Al final de cuentas, nos lo vamos a utilizar como una estadística, ¿ok? Entonces, los datos numéricos nos van a servir para el enfoque cuantitativo. Los datos de percepción nos van a servir para el enfoque cualitativo y normalmente utilizamos las entrevistas. ¿Ok? En cuantitativo encuestas, en cualitativo entrevistas. Sí podemos utilizar las dos, pero para que quede claro que con las encuestas vamos a obtener datos numéricos. Con las entrevistas vamos a medir o vamos a ver percepciones, opiniones, experiencias de las personas. ¿Okay? En las entrevistas lo vamos a utilizar normalmente en cualitativo. Las encuestas las vamos a utilizar en enfoque cuantitativo. ¿Ok? Ahora, vamos a comprender a través de las encuestas, perdón, de la entrevista, la percepción de cada una de las personas. ¿Ok? Vamos a identificar patrones, que también es uno de los objetivos de las encuestas. En las dos vamos a obtener información y en las dos vamos a identificar patrones, pero van a ser diferentes cómo vamos a nosotros a obtener esa información. En unos vamos a obtener datos y en otros vamos a obtener percepciones o cualidades de la información. ¿Para qué nos sirven? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues generar nuevas ideas o nuevas perspectivas, tener nuevas ideas de cómo intervenir de acuerdo a la información que los usuarios nos dieron. ¿No quiere cambiar? Ok. Tipos de entrevistas. Fíjense bien, tenemos tres tipos de entrevistas. La estructurada, preguntas predefinidas y ordenadas. Ya las definimos desde un principio. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué se dedica? Ha sido víctima de un delito y así. Ya está estructurado y no nos salimos del guión, por de llamarlo así. Hacemos una entrevista y, por ejemplo, esto lo vemos mucho en las personas que se dedican a la comunicación. Tienen entrevistas y a veces ven ustedes que ya traen un guión, ya les están haciendo las preguntas. Pero también tenemos esas entrevistas donde sí siguen un guión,
pero hay flexibilidad en los temas. Ah, mira, qué bueno que lo mencionas. ¿Qué opinas tú de esto y esto y esto? Entonces, puede haber una flexibilidad ahí en el tema donde nosotros podemos intervenir. Entonces, la estructurada ya tenemos preguntas definidas y ordenadas para poder realizar la entrevista. La semiestructurada también tenemos una guía de preguntas, pero con la flexibilidad de poder explorar otros temas. Y la no estructurada es una conversación abierta y flexible sobre temas emergentes. Entonces, como que la semiestructurada es la que está en medio. La estructurada tiene toda una estructura de preguntas y no es flexible. Vamos a hacer estas preguntas porque es lo que nos interesa. La semiestructurada sí tenemos una guía de preguntas, pero puede haber la flexibilidad de que se desarrollen otros temas. Y la no estructurada es una conversación abierta y flexible donde los temas vamos a ir hablando el tema como va surgiendo. ¿Ok? No tenemos ninguna guía en la no estructurada. Entonces, que cuando yo decido hacer una entrevista, voy a decir, voy a hacer una entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. Desde ahí tengo que hacer una elección. Diseño de la entrevista. Primero que nada, tengo que tener un objetivo bien definido para qué quiero yo esa entrevista, qué voy a lograr con la entrevista, qué información necesito. Entonces, diseño de la entrevista, otra va a ser el seleccionar el tipo de entrevista. Dependiendo del objeto de estudio, voy a decir si es estructurada, semiestructurada o no estructurada. Identificar al público al que voy a aplicar esas entrevistas. ¿Quién voy a entrevistar? Pues voy a entrevistar a personas que han cometido algún delito o personas que han sido víctimas de un delito o voy a entrevistar al experto en este tema del delito. Entonces, preparar las preguntas. Si ya pensé a quién voy a entrevistar, tengo que preparar esas preguntas. Estas preguntas deben de ser claras, relevantes y abiertas. ¿Ok? Tengo que tener bien definidas esas preguntas, preparar esas preguntas. Si voy a hacer una entrevista estructurada, pues voy a tener muy bien realizada mi guía de preguntas. Si voy a tener una semiestructurada, pues voy a tener mi guía de preguntas con la posibilidad de que se pueda ampliar el tema o tratar otros temas. Si va a ser una no estructurada, pues vamos a hablar del tema libremente. Pero ya hice esta selección de entrevista, ahora hago la selección de las personas a las que les voy a entrevistar y después voy a preparar esas preguntas, ¿ok? En el diseño o en las entrevistas también en algunos investigadores solicitan la intervención de un experto para pilotear las preguntas y saber si esas preguntas son claras, precisas y están de acuerdo con el tema que vamos a tratar. La elaboración de las preguntas pueden ser preguntas abiertas, preguntas permiten respuestas amplias y detalladas. Las preguntas de seguimiento aclaran o profundizan algunas respuestas que ya teníamos, nos habían dado alguna respuesta, pues vamos a continuar con eso para hacer, ya sea para aclarar o para profundizar en el tema. Y preguntas de cierre como resúmenes y conclusiones. Entonces, sí es importante que cómo vamos a elaborar nosotros nuestras preguntas, dependiendo mucho del tipo de entrevista que vamos a realizar. Técnicas de recolección de datos, ¿cómo vamos a recolectar los datos cuando nosotros hagamos las entrevistas? Pues vamos a vamos a grabar esa entrevista, ya sea en audio o en video, vamos a anotar, a tener nuestras propias notas o vamos a hacer transcripciones, ¿ok? Porque podemos, por ejemplo, nosotros grabarlo y luego a través de esa información, pues nosotros recolectamos la información. Las notas escritas, pues yo creo que es lo más fácil porque ya lo tenemos escrito, ya nada más vamos a subir datos. Y las transcripciones es, por ejemplo, cuando escuchamos o que no lo escriben las personas y nosotros tendríamos que transcribir las respuestas que ellos nos están dando. Entonces, en ese sentido, podemos recolectar esos datos. ¿Se vale grabar? Sí. ¿Se vale tomar video? Sí.
siempre y cuando las personas que nosotros vayamos a entrevistar no lo permitan. Por eso existe el consentimiento informado. Ahora, esta es una forma, yo voy e entrevisto a personas de forma individual para conocer la opinión sobre el tema. Pero dentro del campo del enfoque cualitativo hay grupos focales. Es cuando nosotros hacemos una dinámica con un grupo. Invitamos a personas expertas en el tema sobre, no sé, delincuencia juvenil. Entonces decimos, estas personas son expertas en este tema. Invitamos a 5, a 7, a 9, 11 personas. Normalmente son impares porque con una podemos definir o la tendencia de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, en estos grupos focales nosotros vamos a hacer una entrevista, pero lo vamos a hacer con un grupo, se llaman grupos focales porque son grupos que estamos identificados con algún tema, ¿ok? Entonces, normalmente las entrevistas son individuales, pero también puede ser con grupos. Estos grupos nos van a facilitar información relevante. Entonces, ¿qué vamos nosotros a ponernos de acuerdo? Ok, vamos a hacer un focus group o grupo focal. Ya tenemos nuestra guía de preguntas, ya saben, vamos a ver si es estructurada, si es no estructurada o vamos a hablar libremente. Si vamos a hablar libremente, tenemos que tomar en cuenta que si lo vamos a grabar, la transcripción pues va a ser mucho más amplia, ¿ok? Y podemos tener, ya sea que nosotros lo transcribamos o utilizar algún software para que nos ayude con la transcripción. Estos grupos focales facilitan la interacción y la exploración del tema porque tenemos la información de 4, 5, 7, de 5, 7, de 9 personas del tema en específico. Generan nuevas ideas y colaboran para dar sus puntos de vista, incluso colaboran para dar posibles soluciones. Y análisis de la percepción proporcionan insignias sobre las opiniones y creencias sobre un grupo, ¿ok? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿de acuerdo? Entonces, sí podemos utilizar las entrevistas individuales, sí. Estas entrevistas pueden ser entrevistas estructuradas, semiestructuradas o libre. ¿Dónde podemos aplicar esas entrevistas? De forma individual o también podemos aplicarla en los grupos focales. Invitar a un grupo de expertos para deliberar el tema. Y bueno, vamos a generar nuevas ideas y vamos a analizar la percepción o lo que piensan los expertos de ese tema en específico. ¿Cómo vamos a diseñar los focus group o los grupos focales? Pues primero que nada tenemos que tener bien definido el tema, ¿ok? ¿Qué quiere? Y vamos a invitar a personas que conozcan del tema. Preparar las preguntas para que intervengan en la reflexión y en la discusión del tema. Seleccionar a los participantes. Esto va a ser bien importante porque va a ser un grupo representativo del público o los expertos en el tema, o en el caso de las víctimas, un grupo de personas que hayan sido víctimas de un delito en específico. Entonces, para que ellos nos digan sus opiniones y sus experiencias. Pero acuérdense que nosotros ya tenemos preparada la entrevista. Selección de los participantes. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy bien en cuenta o tomar muy bien en cuenta que quiénes van a participar en esa entrevista. Primero, la diversidad, representatividad de las referentes con diferentes opiniones o perspectivas. Entonces, tenemos que tener diferentes, no más uno, que haya diversidad de personas. Experiencia, participantes con experiencia en el tema. Eso es bien importante. Motivación, motivar a los participantes comprometidos a que discutan el tema o a que opinen sobre el tema, no que nos den esa opinión, esa experiencia sobre el tema. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar participantes siempre que tengan relación sobre el tema que nosotros nos vamos a discutir. Facilitación de los grupos focales. Bueno, primero, esta presentación es una introducción al tema. Ya que tengamos el grupo, les vamos a dar una pequeña introducción al tema a las 5 o 7 personas que nos van a ayudar.
con la discusión del tema, y luego manejo de la conversación, la escucha activa y las preguntas de seguimiento. Entonces va a ser bien importante que siempre en el grupo focal haya una persona o un moderador que esté lanzando las preguntas y lleve también un orden de a quién se le da el uso de la palabra para que no esa discusión del tema no se convierta en una discusión entre los participantes. Entonces, siempre hay una persona que va dirigiendo el grupo y va lanzando las preguntas, incluso va dando el uso de la palabra a las personas. Y aquí, muchachos, es bien importante que lo tomen en cuenta. Si ese grupo focal se va a grabar o se van a ir escribiendo la respuesta. Mi recomendación es, si se los permiten que lo graben, grabarlo, al menos en audio. A lo mejor en video no, porque muchas personas no quieren que los vean su rostro por seguridad, por lo que ustedes quieran. Pero al menos en audio sí. Es importante porque después vamos a hacer una transcripción de todos los datos que nos dieron. O es una persona que vaya anotando. Va a ser un poco complejo. ¿Por qué? Porque pues imagínense varias personas hablando y la otra persona anotando. Entonces, sí es importante que nosotros hagamos esto con mucho orden, con mucha programación y que tengamos todo bien diseñado al momento de que si decidimos que esa entrevista lo vamos a hacer a un focus group o a un grupo. ¿Ok? Entonces, importante siempre tener personas que nos ayuden y también informar a las personas que nos van a ayudar con el focus o con el grupo, es informarles y decirles que van a estar estas personas simplemente para ir anotando la información. Pero sí es importante de que nosotros, al momento de que utilicemos esos métodos de recolección de datos, tengamos una grabadora o un teléfono que grabe bien, si nos permiten tomar video, una cámara de video que funcione bien y no que andarla poniendo a última hora, y una persona que nos ayude con la escritura de cómo se van a ir desarrollando los temas, porque si bien es cierto, el moderador va lanzando las preguntas y ya trae una guía de preguntas, también es importante tener a una persona que va haciendo anotaciones por si hay algo relevante que se quiera comentar al final. Y luego, bueno, los puntos de cierre, que son los puntos claves, y los agradecimientos a las personas por haber participado en la discusión del tema. Análisis de datos cualitativos en las entrevistas. Bueno, pues vamos a hacer transcripciones, esos datos que grabamos los vamos a tener que transcribir, vamos a tener una codificación, identificar el tema y los patrones en el texto, vamos a codificar, a tener pequeños códigos en nuestras preguntas y la interpretación para deducir y divulgar, para poder divulgar la información que se nos presentó. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a ir haciendo nosotros estos análisis de datos. Vamos a transcribir, a codificar y a interpretar los datos para poder nosotros dar resultados. Formatos de recolección en las entrevistas. ¿Cuáles son los formatos? Bueno, pues las entrevistas a profundidad vamos a poder utilizar preguntas abiertas con exploración de un tema en específico. Duración extensa que nos puede en la entrevista a profundidad permite profundizar las respuestas y un análisis individual de la interpretación de las respuestas de cada participante. Las encuestas, para que vean la relación que hay entre las preguntas y las encuestas. Las encuestas cerradas o selección múltiple, recolección de datos de un gran número de participantes y análisis estadísticos. En las encuestas vamos a tener análisis estadísticos. En las entrevistas vamos a tener análisis de percepción. Bueno, esto ya es otro tema, la observación del participante. Ok, hasta aquí. Preguntas. Ya tenemos lo que son las encuestas y lo que son las entrevistas. Ya ustedes tienen una idea de lo que es la encuesta y lo que es la entrevista. La encuesta la vamos a utilizar en el enfoque cuantitativo y las entrevistas en el enfoque cualitativo. ¿Ok?
Bien, vamos a ver preguntas, muchachos, hasta aquí. Ninguna pregunta. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Ok. Vamos a ver. Observación del participante. Dentro de cuando nosotros estamos investigando, existe este tipo de observación. El participante o el investigador participa directamente en la observación de un tema. Se hace parte de esa comunidad para poder observar y obtener esa información. Vamos a registrar todas esas observaciones en una documentación detallada, porque también nosotros podemos tener estos métodos de recolección, también podemos utilizar la observación del participante y la interpretación de los datos de las observaciones para poder obtener estos datos importantes que nosotros vamos a recolectar. Entonces, la observación del participante va a ser bien, bien importante porque a veces nosotros podemos observar cómo se va desarrollando la comunidad, cómo se va desarrollando las personas, entonces podemos hacer una observación directa. Nosotros vamos a estar inmersos en esa comunidad, vamos a hacer un registro de observaciones y después lo vamos a interpretar. Pero va a ser mucho la percepción del investigador, entonces es importante tomar en cuenta esto. Y fichas de diseño de elaboración. Ok. Hasta aquí, dudas, porque mañana ya vamos a ver estas fichas de observación y diseño y elaboración. Va a ser una herramienta muy, muy importante para poder tener información en diversos contextos. Hasta aquí, dudas o preguntas, compañeros. ¿No? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Bueno, pues vamos a continuar con el otro tema. Entonces, fichas de observación y diseño de elaboración. Esto es una herramienta importante para poder nosotros ir recolectando toda la información que vamos a tener. Fichas de observación y sus diseños. ¿Qué son las fichas de observación? Pues las fichas de observación son herramientas para registrar las observaciones de manera sistemática. Son documentos estructurados con campos específicos para anotar la información que nos van a permitir pues, recolectar de manera organizada todos los datos para facilitar el análisis y la interpretación de los resultados o del objeto observado. Objetivos de las fichas de observación, primero, facilitar la recopilación, porque vamos a estructurar y organizar la información. Toda la información la vamos a organizar en fichas o, no sé, carpetas también se le pueden llamar. Mejorar la precisión, asegurar la consistencia y la precisión de la recopilación de los datos. Simplificar el análisis y apoyar en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información ordenada. Al momento que nosotros vamos a ir recolectando, pues vamos a tener todas estas fichas para poder nosotros estructurar bien la información, sobre todo organizarla y al momento que realicemos un análisis de datos, pues ya tenemos todas las carpetitas organizadas o todas esas fichas. Por ejemplo, tenemos que tener todas nuestras entrevistas organizadas, ya sea por día o por expertos, si fue un grupo y luego fue otro grupo, hacer una comparación entre los dos grupos y no tener toda la información ahí toda revuelta o regada por todas partes. Entonces, estas fichas nos van a ayudar muy bien, sobre todo a organizar los datos y a recopilarlos para que esta información al final nos pueda ayudar a simplificarla y tomar una decisión de cómo vamos nosotros al momento dado, por ejemplo, de redactar toda la información que ya tenemos. Estructura y contenido de las fichas. Primero, las fichas tienen información, hora, lugar, observador. Es información general. Variables de observación dependiendo de los campos específicos donde vamos a registrar la información relevante del objeto de observación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias variables. Vamos a observar la delincuencia juvenil, la delincuencia específicamente la delincuencia masculina
y vamos a ver en algún área específica. Entonces, tendríamos varias variables. Les estoy dando un ejemplo simplemente. Y comentarios, observaciones. Siempre en las fichas de observación tenemos que dejar un espacio para añadir las notas y observaciones adicionales que nosotros podamos complementar la información. El diseño de las fichas tienen principios éticos. Primero tienen que ser claros, con esta claridad nos hace un diseño sencillo y fácil de entender, cognición, información esencial y precisa, estructura, tienen que tener una organización lógica las fichas y el uso pues nos va a ayudar a usarlo, nos va a facilitar el uso de la información al observador o al investigador. Elaboración de las fichas, pasos a seguir. Primero, definir los objetivos, para qué vamos a observar y qué se quiere observar, qué se quiere analizar. Identificar las variables, qué aspectos vamos a observar. No nada más ir a observar por observar. Vamos a observar, por ejemplo, cómo, cómo la gente en la tarde en un parque, pues qué es lo que hace, qué es lo que consume, a qué juegan los niños. Tenemos que tener el aspecto importante al que vamos a observar. Diseño de campos, crear campos específicos para registrar la información. Tenemos que tener lugares específicos donde vamos a obtener esa información y donde la vamos a registrar. Por ejemplo, no sé si va a ser en alguna calle, en algún bar, en alguna escuela, en algún parque. Y la prueba de piloto que vamos a evaluar esta ficha de observación con observaciones reales, ¿ok? Van a ser observaciones reales, no de lo que, la gente me platicó, no, son observaciones reales. Entonces, para poder nosotros elaborar una ficha, tenemos que tener siempre los objetivos ya planteados, identificar lo que vamos a observar, dónde lo vamos a observar y evaluar esa ficha para ver si esa ficha, estas observaciones fueron reales. Validación y prueba de las fichas. Esta revisión de expertos, como les había dicho, son pruebas pilotas que son validadas por expertos. Estas pruebas pilotos van a ser vamos a hacer una ficha en un entorno real. Y el análisis de resultados es una evaluación de la utilidad y la eficacia de las fichas. Esta puede ser una herramienta importante para que nosotros podamos recolectar esta información y sea más factible o más fácil de manejar la información. El uso y las aplicaciones de las fichas de observación, bueno, pues estas fichas de observación las podemos utilizar en la educación, por ejemplo, evaluación en el aprendizaje, comportamientos y participación. En la investigación podemos recopilar datos de estudios científicos y en el marketing, pues es análisis de comportamiento del consumidor. Cómo el consumidor se comporta o cuáles son los productos que más se consumen en determinada comunidad. ¿Ok? Y conclusión, las fichas de observación son una herramienta versátil y eficaz para recopilar la información de forma sistemática. Su diseño y su elaboración son esenciales para asegurar la calidad y la utilidad de los datos que vamos a obtener a través de estas fichas de observación. Entonces, si bien es cierto, tenemos las encuestas, tenemos el análisis delincuencial, tenemos las entrevistas, pero también podemos tener fichas de observación de nosotros vamos a ir a observar a la comunidad, ¿ok? Dependiendo del tipo de investigación y el objeto de esto. Bueno, en este sentido terminamos el tema de hoy que vimos encuestas y entrevistas para que ustedes vean cómo cuáles son las formas de recolección de datos con métodos tradicionales, sin omitir o sin olvidarnos que también podemos obtener datos en la nueva era de la información en las redes sociales y las aplicaciones que nos brindan las nuevas tecnologías. Ok. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Profe, buenos días. Dígame. Disculpe, una preguntita. Es con respecto al deber, que es el cuadro comparativo. Ujú. Eh, ¿Es específicamente lo que está detallado ahí? Instrumentos Sí. de recolección y sus enfoques de investigación, nada más.
Sí, o sea, ustedes van a ir alimentando ese cuadro con la información que yo les estoy pasando para que ustedes tengan la información de primera mano, que ustedes ya lo tengan ahí sintetizado, por llamarlo así. Sí, Ah, ya, ya, listo, listo, profe, gracias. ok. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Profesora, y con respecto a la evaluación que nos toca de interciclo, ¿cómo va a ser? Te las voy a explicar mañana porque me voy a poner de acuerdo ahorita con el doctor Darwin para ver cómo nosotros la vamos a aplicar, porque como yo estoy a distancia, yo les voy a explicar mañana cómo la vamos a realizar. ¿De acuerdo? Y la formativa sí pudo hablar ayer para No, ver ayer no cómo tuvimos vamos a hacer. reunión porque ellos tuvieron una reunión en la tarde y ya no nos pudimos reunir, pero nos vamos a reunir ahorita que terminemos nuestra clase. Por eso les digo, mañana ya les paso toda la información. Eh, si no me equivoco, para el cuadro que preguntó el compañero está para mañana. Entonces, mañana solo lo sube una persona. Sí, una persona. Una Este va a persona ser del grupo, de su grupo. y es de todas las clases que hemos tenido, hacemos los cuadros o solo lo que nos dijo ayer de los enfoques y de los sistemática, científica, la sistémica y la de Estos campo. son los tipos de de investigación. Van a hacer el cuadro sobre información, investigación científica, sistemática, sistémica y de campo, y sobre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y hoy van a complementar su cuadro con los métodos de recolección, que es la entrevista y la encuesta. Vamos a poner también características de la encuesta, características, la definición, las características y cómo lo podemos aplicar. ¿Ok? Entonces, este cuadro se va a ir alimentando constantemente. La clase la damos hoy y ustedes van alimentando su cuadro para cuando llegue el interciclo, ustedes ya tengan toda la información recabada. ¿Ok? También añadimos lo de ahorita, lo de las fichas. Sí, sí van a ver lo de las fichas. Lo de hoy va a ser la entrevista, la encuesta y lo de las fichas. ¿Ok? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ya mañana les voy a dar toda la información de cómo va a ser su examen interciclo, cómo va a ser la formativa, porque hoy vamos a tener la reunión. Entonces, para poder pasarles bien la información. Pues, porque ayer teníamos la cita para en la tarde, pero hubo un problema ahí, de organización. Tenían ellos una reunión y la reunión se extendió, ya no la pudimos tener nosotros. Pero ahorita terminando la clase la vamos a tener. ¿De acuerdo? Y ya para Profe, pasarles información precisa y clara. Dígame. buenos días, disculpe, ¿y el examen de intermódulo cuándo sería? ¿Este jueves? De Ahora, interciclo. y el del interciclo, sí, yo creo que sí, pero déjenme nada más les paso bien la información ahorita que nos reunamos. Ya. Mañana miércoles yo les paso toda la información para que no, aparte ya tienen la información ustedes ahí ya la están recolectando, entonces no van a tener ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, disculpe una pregunta. Con respecto a las diapositivas que usted está proyectando, ¿se encuentran cargadas en el EVEA? Se encuentra cargada la del jueves pasado, pero yo tengo las otras dos. Ahorita se las voy a pasar a los técnicos para que se las suban. La del martes, la del lunes, martes y jueves, porque acuérdense que un día no tuvimos clases porque ustedes tuvieron un evento. Nada más tienen la del jueves. Y la de ayer y la de hoy, ahorita se las paso para que se las suban a Levea y ustedes tengan la información. Ah, ya, ya, listo, listo, profe, Sí, gracias. sí, ya tengo, ahorita paso las de la semana pasada y y la de ayer y la de hoy. Ahorita ya nada más terminando la clase, nada más la convierto y la subo para pasar el link para que ustedes lo puedan revisar. De acuerdo, muchas gracias, profe. Ok, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos?
¿No? Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. En un momento más yo subo los links de las clases para que ustedes lo tengan por ahí por si se les pasó alguna información. ¿De acuerdo? Entonces, los veo el día de mañana. Nos vemos mañana miércoles. Que tengan bonito día. Bye. Gracias, hasta luego. Bye.